Eh, Saludos cordiales. En este video vamos a hablar acerca de la adenoidectomía y la amidalectomía. Primeramente vamos a hablar acerca de la adenoidectomía. La adenoide es también conocida como amígdala faríngea. Es la mayor de las amígdalas. Esta es una masa de tejido linfoide situada posterior a la cavidad nasal en el techo de la nasofaringe, donde la nariz se va a fundir con la garganta. Normalmente en los niños se forma un montículo blando en el techo y en la pared posterior de la nasofaringe, justo encima y detrás de la úvula. El adenoides es parte del sistema inmune y ayuda a combatir infecciones bacterianas y víricas, sobre todo en la cavidad nasal y bucal. El desarrollo del adenoide se alcanza hacia los 5 años y después el tejido experimenta una regresión durante la adolescencia para desaparecerse en la edad adulta. La irrigación, bueno, de la rinofaringe va a proceder de las ramas de la arteria carótida externa, arteria esfaringe ascendente, la palatina ascendente y las ramas de la arteria maxilar. Ya. El anillo linfático de Waldeyer es la zona anular del tejido linfoide que va a estar constituido por las vegetaciones adenoides, las amígdalas palatinas y las linguales, así como los folículos diseminados entre estos elementos. En cuanto al concepto de la adenoidectomía, esta de aquí va a ser una cirugía que se basa en la extirpación de la glándula adenoide. Una adenoide agrandada, es decir, una hipertrofia adenoide, puede llegar a ser casi del tamaño de una pelota de ping-pong y bloquear completamente el flujo del aire a través de las fosas nasales. Esta de aquí es una de las intervenciones más realizadas en el campo de la otorrinolaringología. En el 90% de los casos, los pacientes son niños desde los 4 hasta los 10 años de edad y también se realiza en edades preadolescentes. Ya, en cuanto a la evaluación preanestésica, antes de la adenoidectomía se debe evaluar los riesgos relacionados con el procedimiento, informar al paciente y a sus progenitores los riesgos de esta cirugía, sobre todo las hemorragias y riesgos o complicaciones respiratorias. En la evaluación del riesgo hemorrágico se basa en la anamnesis del paciente y de los progenitores en búsqueda de los antecedentes personales, familiares de hematomas o de las hemorragias, y en una exploración física en busca de signos o síntomas hemorrágicos. Si existen antecedentes personales o familiares de hemorragia en menores de 3 años, se debe realizar un estudio de hemostasia, es decir, tiempos de tromboplastina parcial activada y recuento de plaquetas. Ya, en cuanto a las indicaciones y las contraindicaciones de la adenoidectomía, tenemos la otitis media aguda recidivante con aparición de al menos 3 episodios en 6 meses, separados cada uno de un intervalo libre de 3 semanas, refractarios al tratamiento médico. También se utiliza en la otitis seromucosa, que es causante de una hipoacusia de transmisión superior a los 30 decibeles durante más de 3 meses, a pesar de un tratamiento médico adecuado. También en la obstrucción crónica de las vías respiratorias superiores, que a pesar del tratamiento médico no existe ningún resultado satisfactorio. Si es que existe una hipertrofia de las amígdalas palatinas, la adenoidectomía se combina con la amidalectomía. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos las absolutas y las relativas. En las absolutas tenemos la presencia conocida de una anomalía vascular rinofaringea de tipo carotidio, va a obligar a anular la intervención debido al riesgo de lesión vascular y de la hemorragia profusa con peligro de fallecimiento del paciente. En cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos, por ejemplo, en casos de fisuras velopalatinas, las fisuras velares o mucosas, debido al riesgo de la insuficiencia velar posoperatoria.
Adenoidectomía puede realizarse sin intubación en niños de entre 1 y 6 años de edad que carecen de antecedentes especiales y de factores de riesgo obstructivo respiratorio. En los demás casos, se aconseja vivamente una protección de las vías respiratorias y una intubación con un anestésico clásico. En los adultos, la intervención se realiza siempre bajo intubación y es obligatorio contar con una vía venosa que se coloca tras la pérdida del conocimiento después de la inducción. Una infección de las vías respiratorias superiores va a aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias al provocar desaturaciones, pausas respiratorias e incluso broncoespasmos. En el caso de intubación del niño, algunos cirujanos utilizan la posición de roce, como se puede ver en la imagen. El cirujano se sitúa detrás del niño, que está en decúbito supino con extensión cervical mediante un cilindro deslizado bajo los hombros. En los demás casos, el niño está en decúbito supino con la cabeza en el mismo eje del cuerpo. La orofaringe debe estar bien iluminada con una luz frontal o con una lámpara cialítica. Hay que realizar varias aspiraciones, la primera por parte del cirujano, que aspira la faringe tras la intervención, y la segunda por parte del anestesista, que aspira la nariz y el cabud del niño, también después del procedimiento, mientras el niño se despierta y llora. Técnica quirúrgica. El objetivo de la adenoidectomía consiste en resecar las vegetaciones adenoides sin lesionar los tejidos adyacentes como el orificio faríngeo de la trompa auditiva, el pelo del paladar, la pared posterior de la faringe y las coanas. La adenoidectomía puede realizarse sola o asociada con una amigdalectomía. Con independencia de la técnica utilizada, el primer tiempo es siempre el mismo: la evaluación con el dedo del volumen adenoideo y de la ausencia de latido arterial aberrante. La intervención se continúa con la palpación del velo del paladar y del paladar óseo para descartar un paladar hendido subyacente. Adenoidectomía con cureta o adenótomo. Este procedimiento con cureta es la técnica más usada, para la que se emplea un adenótomo que presenta un plano de sección horizontal y en ocasiones garras en las que puedan o quedan atrapadas los fragmentos de las vegetaciones seccionadas. El tamaño de la legra se escoge en función a la edad del paciente. La anchura de la cureta es el factor decisivo, pues debe ser inferior a la distancia entre las dos trompas auditivas para así evitar una posible lesión. Una vez finalizada la inducción anestésica y con el niño dormido, se coloca un abrebocas respetando los dientes y los labios del mismo. La cureta se introduce del velo o detrás del velo del paladar, tras lo que se verticaliza y se apoya sobre la pared posterior del cabud en posición medial. Con un movimiento vertical de la muñeca, se secciona el paquete adenoideo de arriba hacia abajo con una o varias pasadas. Este paquete se recupera por aspiración de la orofaringe porque se debe evitar una posible broncoaspiración. Para evaluar la eficacia del procedimiento y en ocasiones para completarla, se desliza con un dedo en el cabud al final de la intervención. La adenoidectomía con cureta suele realizarse sin intubación en niños según los criterios citados anteriormente. En este caso, la coordinación entre el otorrinolaringólogo y el anestesista es primordial porque el procedimiento es muy rápido. Una vez que el niño está dormido, se reduce la sedación para permitir un despertar precoz, porque la intervención no se realiza hasta que aparezcan ciertos signos de despertar, como la presencia de una deglución eficaz, así también como una contracción de los músculos faringios y velares, que permite la adenoidectomía con la cureta. Cuando el procedimiento se ha finalizado, el cirujano aspira los restos adenoides de la faringe y el anestesista aspira el cabud y la faringe por vía nasal, lo que completa la intervención. Durante el despertar, el niño se recupera una deglución eficaz, de modo que limitan los riesgos de inhalación bronquial y el llanto provoca una contracción faríngea útil para la hemostasia. En un niño intubado la técnica es parecida, pero la intubación proporciona dos ventajas quirúrgicas. La primera es que permite controlar la eficacia del procedimiento.
Después del raspado, se introduce un dedo en el cabud para verificar que se haya resecado todo el tejido adenoide. Y la segunda ventaja es el control directo de la hemostasia después del procedimiento de legrado y de verificación del cabud. La aspiración faríngea y nasal elimina los elementos mucosos restantes y un taponamiento mediante una gasa montada en una pinza. Por ejemplo, durante unos minutos basta para realizar la hemostasia. Adenoidectomía con microdebridador. Adenoidectomía con microdebridador. El microdebridador es un dispositivo de sección mediante una hoja rotaria que corta los tejidos y aspira los restos tisulares al mismo tiempo. Esta herramienta consta de 3 elementos: una hoja rotatoria, un mango conectado a un aspirador y un motor. El cirujano selecciona la velocidad y el sentido de rotación con un pedal. La hoja está ligeramente angulada y tiene un diámetro de 5 a 7 milímetros. En el extremo de la hoja tiene una cara cortante y una cara protegida para actuar sobre la zona de resección sin lesionar los tejidos. En los niños intubados, después de la colocación del abrebocas y del depresor lingual, se introduce una sonda de silicona en cada fosa nasal y se recupera por la boca para traccionar el velo sin ser lesionado. Adenoidectomía por vía endoscópica. La indicación principal para realizarlo por vía endoscópica corresponde a las vegetaciones coanales cuyo acceso es difícil por vía oral. Es por eso que por vía endoscópica puede realizarse como primera elección o después del fracaso de una técnica transoral. Se efectúa en un paciente intubado después de la preparación de las fosas nasales mediante mechas impregnadas con un vasoconstrictor. En cuanto a las recomendaciones, existen recomendaciones preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. En cuanto a las preoperatorias, al igual que todos los procedimientos quirúrgicos, se debe realizar una completa evaluación preoperatoria con énfasis en la anamnesis y en el examen físico. En cuanto a la anamnesis, se debe realizar una completa anamnesis en todos los casos, con énfasis en antecedentes médicos, quirúrgicos, familiares y alergias. Y en cuanto al examen físico, se debe realizar completo y con la medición de los signos vitales, sobre todo en niños. También se debe realizar exámenes de laboratorio, que habitualmente solicitados en todas las personas previo a la intervención quirúrgica. Se debe realizar también una nasofibroscopía, que es un examen endoscópico que permite detectar el tamaño del adenoides, y una radiografía de columna cervical, especialmente en los casos de pacientes con diagnóstico de síndrome de Down. Recomendaciones intraoperatorias. Existen varios factores que se deben tener en consideración durante el intraoperatorio, además de la correcta técnica quirúrgica, hemostasias, anestesia y posición del paciente. Existen recomendaciones que permiten potenciar la calidad y el bienestar durante el posoperatorio, como la dexametasona, que se recomienda el uso del mismo, ya que reduce el dolor posoperatorio y disminuye las náuseas y los vómitos. Y antibióticos, que disminuyen los episodios de fiebre posoperatorios. En cuanto a las recomendaciones posoperatorias, se debe realizar una correcta observación luego de la cirugía. Se recomienda trasladar al paciente a una sala de recuperación donde se mantenga en observación durante al menos 30 minutos. Se recomienda mantener el ayuno por 4 a 6 horas, permitiendo únicamente la ingesta de agua fría. También se debe recomendar analgésicos. Y el primer control debe ser realizado una semana posterior al procedimiento por su médico tratante. Ahora continuaremos con amigdalectomía. Que las amígdalas palatinas están formando parte del llamado anillo de Waldeyer. En este anillo también vamos a encontrar lo que es la amígdala lingual, los cordones faringeos y también lo que son las amígdalas tubáricas, la amígdala nasofaringea y los cúmulos linfoides. Esta está limitada anteriormente por el músculo palatogloso, posteriormente por el músculo palatofaríngeo, lateralmente por el lecho amigdalar y medialmente por la cavidad orofaríngea. Está vascularizada principalmente por la arteria medial, también por la palatina
ascendente y ambas ramas de la maxilar externa. Su inervación está dada principalmente por por el noveno y décimo par. En cuanto a su definición, encontramos que la amidalectomía es una extirpación quirúrgica de las amígdalas, las cuales son dos almohadillas ovaladas de tejido que se encuentran en la parte posterior de la garganta, una a cada lado. Sus indicaciones para este procedimiento es cuando el paciente presenta cáncer amigdalar, obstrucción grave de la vía aérea en la orofaringe y por hipertrofia amigdalar, una hemorragia amigdalar persistente y una amigdalitis crónica persistente. Las contraindicaciones, no existe ningún tipo de contraindicación absoluta para esta amidalectomía. En cambio, las contraindicaciones generales del paciente son tales como riesgos anestésicos, enfermedades sistémicas no controladas y sobre todo patologías que estén en relación con la coagulación, las cuales deben ser estudiadas y tratadas previamente a la cirugía. Hay que recomendar al paciente en la consulta preoperatoria. Primero, se recomienda informar e indicar de manera precisa las complicaciones que puede tener la cirugía, en particular respecto al dolor postoperatorio después de la cirugía. Se aconseja dar la prescripción de alta al momento de la consulta, así para que los medicamentos para el dolor y los respectivos cuidados que amerita el postoperatorio estén al momento listos para que el paciente se lo lleve a su casa. Ahora hablaremos sobre la técnica quirúrgica. Se han descrito dos métodos quirúrgicos, la amidalectomía parcial y la total. La total, esta es donde se efectúa una resección total del tejido linfoide amigdalino mediante una disección pericapsular, y la amidalectomía parcial, donde la resección se realiza sin identificar la cápsula amigdalina. Esta se conserva. De igual manera, se recomienda la técnica total cuando hay amigdalitis a repetición y la parcial se indica cuando hay obstrucciones frecuentes. Para llegar a una correcta técnica quirúrgica, primero debemos hablar del instrumental. El instrumental para una amidalectomía, como se puede observar en la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, está la pinza de tracción amigdalina, el portaagujas, el abrebocas de tipo Boyle-Davis o Kilner, también llamado, la pinza de tracción amigdalina, el elevador del velo, el peine de Host, la pinza de disección, las tijeras de Metzenbaum y la pinza bipolar angulada. Para entender la técnica quirúrgica hay que dividirlo en dos secciones. La primera sección consta de la incisión y la exposición. La exposición de la orofaringe, la tracción medial de la amígdala, permite adivinar bajo el pilar anterior la región capsular y la localiza de los puntos de inyección de la solución de anestesia local, como podemos observar en el punto A y B. En el punto C tenemos la incisión de la mucosa a lo largo del borde libre del pilar anterior. En la segunda sección de la técnica quirúrgica se compone de lo que es la disección y hemostasia, es así que se procede a la búsqueda y despegamiento del plano capsular, seguido de la liberación de la amígdala, de la que solo queda por despegar el polo inferior mediante coagulación bipolar y sección de tijeras. Por último, vale la pena mencionar los tipos de intervención aparte de la mencionada, y son amigdalectomía total mediante disección con ultrasonidos, la parcial con microdesbridador y la que es por radiofrecuencia. Sin embargo, no abordaremos esto en nuestro tema.
Bueno, vamos a hablar ahora de las complicaciones que se dan después de la cirugía. Estas complicaciones pueden ser inmediatas o pueden ser tardías. Hablemos de las complicaciones inmediatas. Estas pueden presentarse, pues, hemorragias, una broncoaspiración de sangre, heridas de la óvula y el velo del paladar, así también infecciones, parálisis de los nervios lingual e hipogloso y lesión del nervio glosofaríngeo. Ahora, las complicaciones tardías, ¿cuáles son? Son la insuficiencia velar, la estenosis nasofaringea, la estenosis orofaringea, la recidiva y la modificación de la voz. Hablemos de las complicaciones inmediatas y comencemos con las hemorragias. Las hemorragias pues ocurren entre un 3 y un 5% de los pacientes intervenidos y su incidencia aumenta pues con la edad del paciente. El 90% ocurre dentro de las primeras 8 horas post cirugía y el 10% ocurre hasta el 10º día. Los factores de riesgo que están implícitos en esta complicación pues es la edad, el sexo masculino, los antecedentes de una amigdalitis a repetición y también de mononucleosis infecciosa. Hay que mencionar que la técnica quirúrgica no influye en la tasa de hemorragia post-amidelectomía, pero la experiencia del cirujano pues sí tiene un factor importante, puesto que a mayor experiencia se ha visto que existe mayor beneficio de que no se dé esta hemorragia o esta complicación. Cualquier hemorragia diferida que requiera una exploración física, por parte del departamento de otorrino y también una hospitalización pues durante unas 24 horas para la vigilia. En adenoidectomías la hemorragia puede ocurrirse por desgarros de la mucosa faríngea, por un tejido adenoide o remanente, así también por lesión de la arteria vomeriana o daño a la cola del cornete inferior. Y en cambio, en amidelectomías usualmente se dan secundarias a las lesiones vasculares, por ejemplo, con la arteria faríngea ascendente aberrante, la arteria carótida aberrante retrofaríngea posterior o la lesión del pedículo vascular amigdalino. También se puede producir hemorragia debido a una exéresis incompleta de las amígdalas, o ya sea de las adenoides, o por una coagulopatía subyacente que no haya sido diagnosticada. En el caso de sangrados tardíos, muchas veces puede ocurrir cuando el tejido cauterizado se altera y alrededor de la primera semana postoperatoria empieza la hemorragia. El tratamiento puede ser pues, una cauterización o una sutura o la embolización o ligadura de la carótida externa. Hablemos ahora de la broncoaspiración de sangre. Es importante señalar que la broncoaspiración puede provocar o lleva a la asfixia y con esto a la muerte. Entonces es por esto que durante la cirugía se debe proteger la vía aérea con un tubo con CUF o también una gasa que se ubique en la hipofaringe. Ahora, las heridas de la óvula y el velo del paladar. Estas se producen pues por alguna lesión que se ha provocado por el instrumental quirúrgico. Las infecciones. La literatura revisada indica que no hay una evidencia que diga que el uso de antibióticos previos a la cirugía disminuye la morbilidad post-amidelectomía. Lo que sí se ha visto es que disminuyen los episodios de fiebre postoperatoria. Actualmente no se está usando, no se recomienda el uso de antibióticos para evitar esta complicación. Ahora, la parálisis del nervio lingual e hipogloso, esto se debe a una compresión y al edema lingual secundario a la instrumental de apertura bucal. Y para evitarlo se recomienda liberar la abertura bucal durante la hemostasia que se realiza entre una amígdala y la otra. Ahora, la lesión del nervio glosofaríngeo. Esta es una complicación que es bastante infrecuente, que se debe al trayecto anatómico del nervio glosofaríngeo. Este podría sufrir daños durante la adenoidectomía
que se puede manifestar con sintomatología como roncopatías, disfonía, asimismo disfagia o desviación del paladar, o una sensación de parestesia a nivel de la pared posterior de la faringe. Ahora, las complicaciones tardías. Tenemos la insuficiencia velar. Puede producirse habitualmente en pacientes de riesgo, por ejemplo, en pacientes que tengan fisuras palatinas, que sean estas evidentes o que se encuentren dentro de su mucosa. Así también desproporción palatofaringea o en algunas malformaciones también, malformaciones craniofaciales. Esta es fácil de sospecharla porque en los pacientes suele aparecer rinolalia o reflujo faringo-nasal después de la cirugía. Habitualmente es transitoria, pero en el caso de que esta se mantenga durante 3 o 4 semanas, sería necesario pues la rehabilitación en fonoaudiología. La estenosis nasofaringea, otra de las complicaciones tardías, esta es explícitamente en las cirugías de adenoides. Se produce por una remoción excesiva del tejido faríngeo con cicatrización retráctil, que disminuye el diámetro de la nasofaringe. En casos severos puede requerir una faringoplastia para poder ampliar el diámetro o ampliar la luz. Ahora, la estenosis orofaringea. Esta, en cambio, es una complicación de la cirugía de amígdala, en la que se producen adherencias entre la base de la lengua y los pilares amigdalinos, produciendo así un cierre o una esterichez o estenosis. Se puede manejar con corticoides intralesionales o también pues con cirugía. La siguiente complicación, la recidiva, pues, se manifiesta como una reaparición de los síntomas en pacientes con cirugía incompleta, en la que los adenoides vuelven a experimentar una hiperplasia en algunos casos. Es frecuente al intervenir a pacientes que son menores de 12 años y en el caso pues, de que se dé en una amidelectomía, se puede observar la recidiva cuando la cirugía de amígdala sea de tipo intracapsular. Por último, tenemos la modificación de la voz. La modificación de la voz en general no corresponde a una complicación propiamente dicha, ya que no implica un riesgo para el paciente. Se produce tras la modificación de los resonadores faríngeos. A veces se produce un aumento en el tono que habitualmente es transitorio y cede espontáneamente dentro del primer mes post-cirugía. La existencia de comorbilidades o en la existencia de comorbilidades se recomienda mantener a los pacientes durante una noche para poder, antes de poderles dar de alta. Algo que es importante, que lo indica Quantin y colaboradores, es de que estas comorbilidades y el tenerle al paciente internado durante una noche o durante un día previo al alta se dan en pacientes con más frecuencia, en pacientes con síndrome de Down, en pacientes que tienen EPOC, en pacientes con obesidad, en pacientes que tengan SIDA o en aquellos que han sido que hayan sido trasplantados. Eso con respecto a las complicaciones de la cirugía. Gracias.